Bien, mis amados hermanos, hoy vamos a compartir un tema que es muy importante para cada uno de nosotros. Yo no sé cómo todos puedan asimilarlo, pero realmente es muy importante. Demasiado importante. Dice la palabra en el libro de Salmos 51, versículo 11. Dice: no me eches de tu presencia, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Amén. No me eches de tu presencia, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Y el tema del día de hoy es la presencia del Señor. ¿A cuántos nos agrada o nos agradaría estar en la presencia del Señor? Entonces es algo importante que nosotros tomemos en cuenta, que estar en la presencia del Señor no es cualquier cosa, es lo mejor que pueda pasarnos. Dice la palabra en el libro de Éxodo capítulo 32, que el pueblo, en un momento determinado, Moisés estaba en la montaña, en lo alto, estaba en la presencia del Señor y andaba con su ayudante, que era Josué, y estaba allá en la presencia del Eterno, mientras que el pueblo estaba abajo desenfrenado, un pueblo desesperado, angustiado, un pueblo que no tenía ningún tipo de condición de espera, pero un pueblo que había estado 400 años en esclavitud y obtiene la libertad y se desespera porque en un momento determinado el líder, el guía, a quien Dios le dio el poder y la autoridad para subir, para sacarlo y subir y tener un encuentro tratando asuntos del reino que tenían que ver para los hijos de Dios, se desespera el pueblo. Y hay que tener mucho cuidado cuando usted es puesto en autoridad, cuando usted es delegado sobre una responsabilidad, porque cuando el pueblo se avasalla y viene y comienza a decir: ¿dónde está este hombre que nos ha traído a este desierto para dejarnos morir? ¿Dónde está este hombre? Se desapareció, se fue, nos sacó los pies y nos dejó solo. Aarón, en una condición de desespero, tómalo en cuenta, Aarón, en una condición de desespero, porque tú eres un sumo sacerdote, en una condición de desespero comenzó a decir: traigan los zarcillos de oro y todas aquellas cosas que ustedes tienen y vamos a resolver este problema. Hermanos amados, Dios estableció en Abraham una palabra cuando todavía no era Abraham, era Abram. Y le digo: a la nación que yo te voy a poner, que tú vas a dirigir, serán esclavos por 400 años. Pero cuando yo me levante a juzgar a la nación que te va a esclavizar, yo los haré salir con grandes riquezas. Entonces, con el botín que salieron, fueron los que tomaron. Y entonces dice que hicieron un becerro de oro, porque Aarón tomó buril y lo talló. Y luego le digo al amanecer: estos son los dioses que te han sacado de Egipto, adórenle. Pero como estaban hablando esta mañana, que decían que Dios se sabe hasta la dirección de tu casa, porque Dios es celoso, muy celoso. Sí, mami, muy celoso es Dios. Él te ama, Él es muy celoso. Y le dice el Señor inmediatamente, dice: oye, desciende, porque este pueblo que hemos sacado, de que tú has sacado, oye, el Señor lo saca y dice: este pueblo que tú has sacado de la esclavitud es un pueblo de dura cerviz, ese es un pueblo terco, contradictor. Déjame que se encienda mi ira y yo te voy a dar un pueblo nuevo para ti. Santo. Mis amados hermanos, esto que está aquí no es ajeno a lo que vemos en el día de hoy. Esto que ocurrió aquí no es ajeno a la actitud que tenemos en el día de hoy muchos cristianos y el pueblo en general. Nos desesperamos cuando no vemos que las cosas de Dios se dan. Nos desesperamos porque queremos algo que sea demasiado rápido. Y entonces cuando desciende Moisés, lo primero que Moisés dice: e intercede y ora delante del Señor. Dice: Señor, no cometa tal situación. Acuérdese que usted dio una promesa para con Abraham, para con Isaac y para con Jacob. Y dice que cuando intercedió, el que está en la presencia tiene la autoridad para interceder.
Yo no les voy a decir si me siguen o no me siguen. Yo lo que quiero que entiendan: el que está en la presencia tiene la autoridad para interceder, tiene la palabra para poder accionar delante de su Padre. Entonces el Señor dice que se aplacó la ira y le dio la oportunidad. Pero Moisés desciende, y cuando viene descendiendo de la montaña, comienza a escuchar alaridos, y comienza a escuchar, y comienza Josué, hay que saber algo. Josué era discípulo de Moisés, y hablamos ayer los hombres de eso. Pero mientras tú estás trabajando, te vas puliendo, porque comenzó el muchacho a decir: es esto y es aquello, y dice: alarido de fiesta, alarido de fiesta oigo yo. Dijo Moisés, tenía discernimiento de parte de Dios. Alarido de fiesta, y cuando llega abajo, lleva las tablas del pacto, del compromiso, y cuando llega allá y ve lo que está pasando, se enciende su ira y rompe las tablas. Un problema más grande se creó Moisés. Pero dice que llegó y arrasó con todo lo que estaba aconteciendo. Se acabó la fiesta. Llegó el jefe. Se acabó la fiesta. Llegué yo, del que ustedes estaban diciendo que yo me había ido, que yo lo había dejado. Yo estaba en los negocios ¿de quién? De mi papá. Yo estaba allá arriba viendo cómo les resuelvo los problemas a ustedes. Y son un pueblo de duracervis, tercos, haraganes, quejosos, quejumbrosos. Ese es el pueblo de Dios. Pero había algo importante. Aarón era el segundo al mando y había permitido eso. Aarón era el hombre que había sido depositada la confianza para que dirigiera el pueblo en el tiempo que él estaba en la presencia del Señor. Mis amados hermanos, tenemos que estar pendientes de que cuando nosotros asignamos una labor a alguien, esa persona esté dispuesta a cumplirlo. Lo primero es que cuando usted es asignado una responsabilidad, usted sabe que tiene que cumplir. Cueste lo que cueste. Es una responsabilidad asignada porque usted le dijo a Dios que sí. No es como cualquier cosa que usted tome y usted diga: bueno, yo no voy a cumplir hoy, pero yo puedo poner un sustituto y lo envío a resolver un problema. Cuando estamos en los negocios de nuestro Padre, no hay sustituto que valga. Y si usted tiene un sustituto, porque hay que hacerse de un sustituto, usted tiene que tener a alguien que sea tan responsable como usted. Entonces, cuando le reclamó Moisés a Aarón, ¿sabe lo que dijo? Luego de que dijo que le dieran todos los zarcillos y el oro que estaba ahí, y dice que usó un buril y talló lo que había salido de ahí, lo talló. El hombre tenía conocimiento de eso, porque para tomar un buril, que era una pieza de metal que se usaba tallando para tallar, el hombre tenía conocimiento. Porque si yo le agarro a usted y le digo, le doy un pedazo de madera y le digo: hazme aquí una flor, y tú vas a decir: ¿cómo lo hago? Porque yo no sé tallar. Yo no sé tallar. Si ese no es su obra, si ese no es su trabajo. Pero ¿por qué lo hizo Aarón? Porque sabía tallar, y le dice: yo eché el oro ahí en el fuego y salió un becerro. Se hizo solo. Pero mire lo que dice: no se enoje, mi Señor. Es que usted sabe que este pueblo es duro, de duras cenas. Hay algo que leyendo me llamó la atención. Y fue que cuando él le dice: no se enoje, mi Señor, parece a la misma intercesión que se levantó Moisés a hacer ante Dios en su presencia por el pueblo. Y Aarón dice: no se enoje, mi Señor. Está haciendo una intercesión también, aparte de que por él, también por el pueblo. Pero el pueblo tiene que entender que las responsabilidades de Dios son para cumplirlas. El pueblo tiene que entender que cuando Dios da una palabra, tenemos que movernos en fe. Y ayer hablábamos de fe, cuando nos reunimos los hombres hablábamos de fe. La fe no es que yo creo que eso va a acontecer, no es que yo creo que yo voy a ir a la agencia que me va a dar un carro, no. La fe es que yo creo que lo que Dios dijo, independientemente cuánto tarde, se va a cumplir.
Mi fe debe estar atada a lo celestial. Mi fe debe estar atada a la presencia de Dios, porque Él fue que declaró la palabra, y quien declaró la palabra no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Entonces, muchas veces nos salimos de nuestros cabales cuando la gente y el pueblo comienza a presionar. El pueblo tiene que entender que un trabajo en Dios no es algo tan fácil. Dirigir un pueblo a la manera de Dios, con tanta gente diferente, pensando diferente, como siempre lo he dicho. No sé por qué esto ha venido constantemente a colación. El carácter, el temperamento, la forma de ser. Tenemos que alinearla para poder caminar en este trayecto hacia el Señor, para poder obtener el trabajo final. Esta mañana cuando hablaban y decían que si la corona, que si esto, que si lo otro, y yo decía, no, yo solamente quiero la vida eterna, no me voy a afanar, que si una corona, quiero hacer la obra, quiero hacer el trabajo, pero si lo que yo haga para Dios no merece esa corona, sino que me da la vida eterna, yo voy a estar agradecido de estar en la presencia del Señor. Y verme a todos los hermanos míos que le pongan la corona, que le pongan todo lo que se ganaron, todas sus bendiciones, bendito sea el Señor, yo voy a estar en la presencia del Eterno. Si se pasa con C, como decían esta mañana, también quiero llegar. Si saco un 69, le voy a pedir al Señor ese punto adicional. Y entonces quizás ahí entra la gracia y me dice, ven, te doy el punto. Pero mis amados hermanos, tenemos que ser celosos ante las cosas que Dios nos asigna. Tenemos que ser celosos ante la presencia de Dios. Tenemos que entender también que la ira y el enojo muchas veces nos causan desastres inminentes que después no sabemos cómo vamos a solucionar. La actitud de Moisés, el hombre que era manso, que decía en la palabra en el libro de Números, lo sacaron de quicio cuando él vio eso. ¿Y qué hizo? Rompió las tablas. Y luego tuvo que alisar para hacer las tablas de nuevo. Entonces, ¿qué dijo Moisés? Yo voy a subir. Este pueblo tan desobediente, este pueblo me tiene loco. Este pueblo tiene una condición. Pero entonces él vuelve y sube y dice, ahora yo voy delante de la presencia del Señor otra vez, a ver si yo aplaco la ira de Dios. No es fácil. Cuando nosotros hacemos las cosas que no nos convienen, no es fácil. A mí me agradó cuando le dijo a Aarón y Moisés eran hermanos. Aquí tenemos que notar algo importante. Ellos eran hermanos, de padre y madre, de Ana y Jocabed. Eran hermanos como María. Pero cuando Aarón se dirige a su hermano, le dice, no se enoje mi señor. Y aquí tenemos que notar algo: respeto a la autoridad delegada. Era lo que no había hecho el pueblo, de respetar al hombre que había subido a la presencia de Dios. Nadie sabe cuánto cuesta que usted suba y entre en la presencia de Dios. Nadie sabe, nadie valora como usted lo que cuesta estar en la presencia de Dios. A muchos les cuesta levantarse temprano, a muchos les cuesta desprenderse de muchos deseos y de muchas cosas que tiene o que puede lograr y alcanzar materialmente, y se despoja de todo eso para ir a la presencia del Padre. Porque sabemos que, como decían esta mañana, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Pon primero lo de Dios, pon lo de Dios delante, que lo secundario llega, las añadiduras llegan, las bendiciones llegan. Esta mañana cuando hablaban de Levítico y hablaban de Deuteronomio, estaban hablando de bendiciones que vendrían sobre de ti. Y como pueblo no podemos desenfocarnos en las cosas y en los compromisos que nosotros tenemos para Dios, porque eso es algo que nos pone a nosotros en desventaja. Y en estos tiempos estamos viendo tantas cosas que nuestras emociones comienzan a fracasar. Nosotros estamos viendo en estos tiempos muchas cosas que nuestros ojos no quisieran ver. Estamos viendo destrucción, enfermedades, pestes y una delincuencia de alto calibre, amenazas a la soberanía nacional. Estamos lidiando una batalla que, si no fuera porque sabemos que confiamos en Dios y en su Hijo amado Jesucristo, que intercede por nosotros, y que en su manifestación como Jehová de Sabaoth,
pelea nuestras batallas. Como dice por ahí, perseguí a mis enemigos y los alcancé. Pero eso es con su fuerza, no es con mi fuerza. Si no fuera porque nosotros sabemos a qué Dios le servimos, ya habríamos desmayado en nuestros corazones y hubiésemos fracasado, porque constantemente tenemos uno tras otros eventos que comienzan a trabajar en nuestra mente y en nuestros corazones, y comenzamos a desesperarnos y a afanarnos. ¿Por qué? Por el día de mañana, cuando dice la palabra que el día de mañana traerá su propio afán. El hermano lo leyó ahorita. Y por poco yo recogía la ofrenda y nos íbamos, porque entre mi esposa en la mañana y el siervo, yo dije, me quitaron el trabajo. Ya hoy no predico. Pero gloria a Dios por eso. ¿Saben por qué? Porque hay gente que está convencido de que en la obra, estar en la presencia del Señor, es trabajar para la obra. Y eso me agrada, porque yo digo, wow, hay relevo, hay quien te ayuda, hay quien tú puedes delegar, porque tú no lo puedes hacer todo. Tú no eres el conejo Bob, tú no eres el Espíritu Santo, tú eres un servidor de Dios, y necesita que en la obra de Dios se levante y se trabaje unido. Entonces, hasta el martes, lo voy a decir hasta ayer, hasta el martes habían calculado 7.400 muertos en Turquía. El miércoles 12.000. El jueves superaban los 16.000. Y ayer vi que superaban los 22.000. Oramos que Dios tenga misericordia y que su gracia se manifieste, y que esos pueblos que no conocen de Dios comiencen a buscar la presencia de Dios y a conocerle. Pero todas estas cosas que están aconteciendo en el mundo son detonantes, mis amados hermanos, de la falta y de la carencia que nosotros tenemos de la búsqueda con Dios. Nosotros nos hemos debilitado en la búsqueda de la presencia del Señor. Nosotros nos hemos debilitado en los compromisos con Dios. Nosotros nos hemos debilitado en hacer su obra, su palabra, lo que Dios ha enviado. No lo tome la congregación porque le estoy llamando la atención. Yo solamente traigo el mensaje que siento que Dios puso en mi corazón para que hablara en el día de hoy. Y usted puede decir, pastor, pero en estos últimos días usted está hablando mensajes que reprimen mucho. Entonces vaya a la presencia de Dios y pregúntele por qué el pastor está diciendo los mensajes que nos están reprimiendo. Quizás Dios está estableciendo en este tiempo, abriendo tus ojos para que tú veas cómo está la atmósfera en el mundo y que tú pongas, ¿qué? Tu barba en remojo. Quizás no es que yo quiero traer el mensaje, a lo mejor yo no quisiera ni siquiera traerlo, pero tengo que hablarlo. Porque cuando Él lo marca, yo tengo que hablar. Porque yo siempre he dicho, cuando termino un mensaje en domingo, ya me preocupa qué Dios va a poner para mí en la semana próxima, porque esto es un trabajo de responsabilidad. Yo no puedo venir y pararme aquí, abrir la Biblia y decir, vamos a ver dónde cae y comenzar a hablar. Yo necesito traer un mensaje que Dios haya puesto en mi corazón, que se manifieste, porque hay muchas veces que hablando comienzo a escribir un mensaje, pero cuando voy a menos de la mitad digo, no, eso no es, y se queda, y le pongo una nota arriba, futura prédica. Dios no quería eso, me ha pasado. Y digo, Señor, entonces ¿qué tú quieres? ¿Qué tú quieres que yo haga? Entonces el pueblo, cuando se desenfrena, recordemos en el libro de Segunda de Crónicas 7:14, en Salomón, pues digo, si mi pueblo se humillare y volviere mi rostro a mí, y abandonare y dejare todos sus malos deseos, y dejare las malas prácticas, estoy parafraseando, no estoy diciendo punto y coma, y abandonare las malas prácticas y en la condición en que está actuando, entonces yo voy a oír desde los cielos, yo voy a perdonar sus pecados y sanaré su tierra. Mis amados hermanos, la tierra necesita un SOS. Pero los que vivimos en la tierra somos los que tenemos que levantar ese clamor. Porque si nosotros no existiéramos y la tierra se destruye, no hay ningún inconveniente. Pero cuando nosotros comenzamos a ver alrededor del mundo que la tierra comienza a destruirse, que comienzan a suceder todos esos acontecimientos, la gloria es para el Señor. Pero tenemos que estar asustados. Y tenemos que poner la barba en remojo. Y tenemos que saber qué es lo que acontece. Y por eso en el día de hoy yo le dije a la hermana Daisy, ponte los zapatos del gozo, porque quizá el mensaje pueda ser un poco largo, porque voy a leer la palabra
porque la palabra es lo que nos dicta lo que nosotros tenemos que hacer. La palabra es nuestra guía, nuestra dirección, nuestro campo por donde podemos caminar en el campo minado y no pisar la mina. Cuando el pelotón avanza y van juntos y alguien pisa una mina, el otro que la pisó sabe que quizás para él ya no hay oportunidad, le dice a los otros. Pero cuando usted está en Dios y tiene una palabra, la palabra profética más segura, y tiene respuesta de parte de su Padre, eso es maravilloso. Daniel capítulo 10. Vamos a ver. Nueve, del 2 al 19. Dice: en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente los libros, el número de los años. Perdón. Daniel 10, del 2 en adelante. Dice: en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. El día 24 del mes primero estaba yo en la orilla del gran río Hiddekel. La visión, dice, la visión de Cristo glorificado. Dice: y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilio, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y su brazo y sus pies de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo. Daniel estaba sumergido con el Señor, pero absolutamente nadie más pudo tener el poder, ni la autoridad, ni la visión para ver lo que Daniel veía. Amados hermanos, cuando usted está en la presencia de Dios, hay cosas que solamente la verá usted. Anhele, añore la presencia de Dios, porque hay cosas que solamente te serán reveladas a ti. Hay cosas que solamente las verás tú, no las verá más nadie. Y dice: sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión, y no quedó fuerzas en mí. No quedó fuerzas en mí, antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. Mis amados hermanos, estar en la presencia de Dios te debilita tus fuerzas. Estar en la presencia de Dios te debilita como ser humano, el hombre carnal. Pero hay algo extraordinario, que cuando tú entras a la presencia de Dios comienza a cambiar, y vamos a verlo ahora. Y dice: pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí sobre su rostro en un profundo sueño. Aún todavía desfallecía, todavía seguía para abajo. Y dice: con mi rostro en tierra, y he aquí una mano me tocó y me hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie. ¿Cómo? Temblando. El hombre estaba temblando, porque cuando tú estás en la presencia del Eterno, tú no sabes lo que vas a hacer. Por eso yo digo, la adoración que hay cuando yo estoy en su presencia, no sé si gime, no sé si lloro, no sé si me debilito, no sé si caiga, no sé qué va a pasar, pero estoy seguro que estoy en su presencia. Y yo amo estar en la presencia de Dios. Yo no sé a qué nivel ha podido estar en la presencia de Dios, pero yo he podido estar en 2 ocasiones, mis amados hermanos. Tan efímero el proceso. En mi vida solamente me ha pasado 2 veces. Y ya pasó como que me pasó así, ¡pum! Y se fue, yo me quedé esperando más. Estar en la presencia del Señor me cambió internamente todo. Yo sentí que nada me hacía falta, que estaba sano, que estaba bueno, que estaba fuerte, que no me hacía falta nada. Y cuando se fue, yo me quedé como: ¿y dónde va? No te vayas. No te vayas, quédate conmigo. Entonces dice: mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender. Oye esta mezcla. Vamos a entender lo de la palabra de Dios. Vamos a ponernos claros aquí.
Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte, ¿a dónde? En la presencia de tu Dios. Fueron oídas tus palabras, a causa de tu palabra yo he venido. Oiga, ¿qué desata entrar en la presencia de Dios? A obedecer, a entender y a humillarte delante de la presencia de tu Dios. No hay más nada después de ahí. La presencia de Dios lo cubre todo. Y dice: y a causa de tus palabras yo he venido, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante, ¿cuánto? 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Dice: he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días. La visión no se le fue revelada a todo el mundo. La visión le fue revelada a Daniel, porque había decidido estar en la presencia de Dios. Porque recordemos, si nos vamos desde Daniel capítulo 1, cuando fueron hechos cautivos y llevados a Babilonia, Daniel decidió no contaminarse. Porque cuando nosotros entendemos que pertenecemos a un reino celestial, decidimos no contaminarnos con muchas cosas que nos apartan de la presencia de Dios. Y pudo tocar y alcanzar también a sus amigos para que no se apartaran de la presencia de Dios. Y aunque le fueron cambiados sus nombres, a Ananías, a Misael y a Daniel, Sadrá, Besá y Abednego, le fueron cambiados los nombres para hacerlo olvidar de lo que habían conocido. Ellos propusieron jamás olvidar al Dios que los había bendecido. Muchas veces nosotros por algunas pocas monedas cambiamos ese entrar en la presencia de Dios y nos olvidamos de lo que hemos alcanzado y lo que hemos logrado. Yo decía ayer cuando compartía con los hombres que cuando fue a pecar José, cuando la mujer lo agarró, la mujer de Potifar, que iba a pecar, que él vio a aquella mujer desnuda. No la voy a describir como la describimos los hombres en el día de ayer, para que las mujeres no comiencen a sentirse celosas. Y a los que no fueron, le vamos a dar envidia. Así es, una envidia santa, porque no hay cabida para la envidia de maldad en este lugar, en el nombre de Jesucristo. Pero en un momento determinado, cuando este hombre tuvo el discernimiento y la rapidez de decir: yo no voy a perder todo lo que yo he podido alcanzar hasta este tiempo por este deleite. Entonces, estar en la presencia del Señor, tenemos que saber que debemos abandonar esos deleites y pasiones en un momento determinado y estar en la presencia de tu Padre, porque es mejor habitar un día en su casa que 1000 fuera de ellos. Entonces, dice: y mientras decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero he aquí uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé, y le dije al que estaba delante de mí: Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. Alaba a Cristo. ¿Cómo pues podrá mi siervo, el siervo de mi Señor, hablar con mi Señor si yo estoy desfallecido, si yo estoy desbaratado, si yo no tengo capacidad y mi mente está distorsionada y yo no puedo ubicarme ni siquiera donde yo estoy, en qué planeta yo estoy, ni siquiera no puedo ubicarme, papá? Pero mira, Señor, yo estoy de una manera tan extraordinariamente mal que yo necesito un empuje. Y entonces él le dijo: porque al instante me faltó fuerza y no me quedó. Dice: ¿cómo pues podrá mi siervo, el siervo de mi Señor, hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó una vez. ¿Y qué dijo? Y me fortaleció. ¿Ves que no es con tu fuerza? Pero cuando tú clamas a tu necesidad, Dios te trae una respuesta. ¿Qué te dice? Yo clamé y no vi nada, búsquelo. Y volví, clamé y no vi nada, búsquelo. Yo clamé y no vi nada, búsquelo. Búsquelo, no importa, búsquelo, sígalo buscando, que Él se va a manifestar. Amén. Pregúntale al Padre: ¿qué usted está haciendo que no se manifiesta? O comencemos a buscar qué estamos haciendo que no le agrada a Dios. Porque yo también tengo que hacerlo. Yo quisiera estar en una eterna presencia, pero también como hombre soy pecador y tengo que ajustarme.
y tengo que pedirle. Amén. Y dice, y aquel que tenía, me tocó y me fortaleció y me dijo, muy amado, y aquí termino el versículo 19, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré ¿qué? Las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Gloria a Dios. Hable mi Señor, estando en la presencia del Señor, ya fue fortalecido. Y cuando estamos en su presencia, ya podemos estar fuertes y escuchar atentamente la voz de Jehová su Dios para guardar y poner por obra todos los mandamientos que yo te prescribo hoy. Y entonces, es momento de que nosotros pongamos la barba en remojo y que comencemos a ver la viga de nuestros ojos y no la pajita que está en la viga de nuestro hermano. Porque hay condiciones y situaciones muy fuertes. Moisés desafió una decisión muy fuerte ese día al pueblo. Dijo, los que estén por Jehová y los que no se van a apartar. Y dice que cayeron 3,000 espadas de sus propios hermanos. Pero los que cayeron no estaban de parte de Dios. Procuremos estar siempre de parte de Dios, porque es el lado que nos conviene. Cuando Moisés fue a interceder delante del Señor, le saltó con una cosa. Yo creo que era un hombre demasiado osado, porque hay cosas que mire, como decían esta mañana, decía mi esposa, que hay muchos cristianos que le dicen, que le dan orden al Señor. Mira, Señor, si tú no haces esto, yo no voy a hacer lo otro. Mira, Señor, si tú no haces lo otro, yo no voy para la iglesia. Usted no puede dar orden. ¿Quién es usted para darle orden a Dios? ¿Quién soy yo para darle orden a Dios? Y dice Moisés en un momento determinado que sube y le dice al Señor, mira, yo quiero tal cosa, si no, ráeme del libro que tú has escrito. Oh, Moisés, pero tú como es que cogiste en esa presencia mucha confianza. Sí, porque hay veces que nosotros no nos ponemos confianzudos y nosotros tenemos que respetar los rangos. Tenemos que respetar los rangos allá en el cielo. No es que no, que hay que respetar al pastor, porque sí, hay respeto al pastor, pero el pastor tiene que respetar allá arriba para poder recibir respeto. Entonces hay que respetar los rangos. Y él le dijo, mira, Moisés, realmente el que se equivoque conmigo, a ese yo voy a raer del libro de la vida. A ese. Y como que Moisés se puso chiquitico. Porque cuando... No era jugando. Recuérdense que yo tengo un oído demasiado desarrollado. No era jugando. El Señor me ha puesto que escucho a través de la puerta y de la pared también. Cuidado, mi señorita, que usted estaba hablando mal de mí. Entonces, cuando estamos en la presencia del Señor, esto es algo extraordinario. No tenemos, como dije ahorita, esa necesidad de nada. Y cuando Moisés buscaba el rostro del Señor, el Señor le dijo bien claro, porque en un momento determinado, cuando Moisés quería entrar en la tierra prometida, que el Señor le dijo, tú no vas. Dice, mira, súbete allá a la cumbre del Pisga, súbete allá. Y mira lo que tú te perdiste. Y entonces da la vuelta, ¿verdad? Por ese pueblo de Duracervis. No te perdiste esa bendición. Por haber hecho muchas veces la presión que el pueblo quiere que tú hagas. No te dejes llevar de la presión del pueblo. Porque cada día trae su propio afán. No te dejes llevar de la presión del que va contigo al lado. Cuando la gente normalmente va conduciendo y el otro dice, frena, párate aquí. Otro que conduce. Los que conducimos nos damos cuenta. Hay veces que usted va manejando y hay otro que va frenando. O si no, que va jalando el guía por un lado. No le haga caso a ese es el que sabe manejar, a usted que está ahí. Y era Moisés, que había sido delegado con poder y autoridad. ¿Para qué? Para hacer ese compromiso. Dios te ha dado un compromiso y una responsabilidad delegada en ti, a cada quien de manera individual, para que el cuerpo de Cristo eche hacia adelante, para que camine, para que avance. Entonces, Moisés recibe un mandato y le dice, mira, lleva a este pueblo cabezón, llévalo a la tierra prometida, llévalo allá, pero yo no voy a ir, yo te voy a mandar el ángel delante de ti y voy a hacer que el ángel pues vaya contra el amorreo, el fereceo, el jebuseo, todos aquellos que están delante en la tierra poniendo oposición, ellos van a ir delante de ti, pero yo no voy, porque quizás si yo voy, este pueblo de Duracervis yo lo voy a consumir. Ya me han tentado demasiado, ya yo lo voy a consumir. Y entonces el Señor
entiende que el pueblo es de dura cerviz. Y yo mirando, escuche una definición en la antigüedad de esta palabra. Dice, en la antigüedad a los animales el agricultor usaba una especie de agujeta afilada y le tocaba de manera suave por los talones o el cuello. Y si así aún se resistía, era que el animal era de dura cerviz. Y yo me pregunto, ¿hay diferencia con el pueblo de Dios? El Señor lo sacó con mano prodigiosa, con milagros. Nos mantuvo en un desierto 40 años, la ropa no se envejeció, no le hizo falta calzado, no le hizo falta alimento. Le dio de todo. Y entonces se dio cuenta el Señor que le puso la agujeta en el talón y en el cuello y el pueblo era por ahí. Dura cerviz. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a seguir caminando, vamos a avanzar. Vamos a completar el programa con aquella gente que quiere entrar en el programa de lo de Dios para seguir avanzando. No es que vamos a dejar al soldado caído, pero mientras avanzamos le vamos diciendo, ven, mira cómo es la cosa, ven, si no te va a quedar atrás. Vamos a forzarlo. Cuando el pueblo ve que usted comienza a caminar y la atmósfera alrededor suya comienza a cambiar, el que se está quedando atrás va a querer entrar también. Va a decir, bueno, hay una obligación de cambio. Hay una obligación de cambio. Entonces, esta actitud del pueblo provocó que Moisés erigiera el templo afuera de donde estaba el campamento. Y dice que cuando Moisés entraba al campamento, que la nube del Señor se movía, todo el mundo se paraba, mire, a la puerta de su casita, ahí se paraban ahí. Y cuando descendía la presencia, entonces ellos adoraban ahí, pero no se atrevían porque ya sabía que estaban calientes con el Señor. Es como cuando usted sabe que usted si lo hace o no lo hace y mete la pata, usted comienza la mente, su conciencia comienza a decirle, esto no está bien, a Dios no le agrada, Entonces el pueblo estaba ahí, él estaba distante, pero estaba atento de lo que estaba ocurriendo. Y el Señor dice que hablaba con Moisés cara a cara, como usted habla con uno y con el otro. Sabemos lo que es el cara a cara a través de la nube, no que él lo vio porque él mismo en un momento determinado le pidió que lo viera y él le dijo, no podrás ver un hombre en mi rostro y poder vivir, porque la presencia, yo voy a estar allá, te voy a meter en la peña y yo voy a pasar y tú vas a saber qué, con mi mano te voy a cubrir y tú verás mis espaldas. Wow, qué Dios todopoderoso es, que usted por lo menos le dio la oportunidad de verle la espalda, para que supiera la grandeza de ese hombre tan temible en batalla, terrible en lores y hacedor de maravillas, que usted pudiera verle la espalda. Mira la espalda de mi papá. ¡Wow! ¡Qué hombre! ¡Qué papá yo tengo! Como diría un mexicano, ¡qué padrazo! ¡Órale! Entonces, habíamos hablado que Moisés había sido osado con el Señor cuando le dijo, ráeme del libro. Y entonces en Éxodo 33, versículo 12 le dice, tú me dices que sacas a este pueblo, pero no me has dicho quién va conmigo. Tú me dices que saca a este pueblo, pero tú no me dices quién va conmigo, yo voy a ir solo. Ya el Señor le había dicho que yo te voy a enviar delante de ti el ángel, pero él no quería el ángel. Él quería la presencia de papá. Y es que con la presencia de Dios es que nosotros podemos lograr las cosas que necesitamos. Sin esa presencia no somos nadie. Juan capítulo 15, separado de mí nada podéis hacer. Amén. Éxodo 33, 13. Si he hallado gracia a tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino. Si Dios no te muestra el camino, no avances. Si Dios no te muestra el camino, no te vayas en tu propia voluntad por un camino que te puede ser peligroso, que te puede ser pedregoso, que te puede resultar conflictivo y luego arrepentirte. Y cuando pierdes todas aquellas cosas que tú habías alcanzado por irte por el camino equivocado, te va a costar volver de nuevo a la fila e iniciar de nuevo. Éxodo 33, 14 le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿Qué alivio encontramos ahí cuando el Señor te dice, mi presencia irá contigo y yo te daré descanso? Es como que tú sabes que tú estás caminando con papá ahí, Como cuando tú andas con tu compañero y agarras de la mano, tú sientes seguro que ella va contigo. O cuando tú agarras un niño, se agarra de ti, el niño va bien seguro porque sabe que va con su papá, con su abuelo, con un familiar que lo va a cuidar y que lo va a proteger. Así es la presencia de Dios. Cuando Dios dice, mi presencia irá contigo y yo te daré descanso.
Entonces dice, y Moisés respondió en el 15, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Ay, aquí sí me tocó una parte dura, pero yo voy a tener que decir, honestamente lo voy a tener que decir. Miren, le voy a decir algo, podemos orar, podemos interceder, desgastarnos en peticiones y decirnos al Señor que nos saque de este lugar. Tenemos una palabra que nos fue dicha, que nosotros no íbamos de este lugar, ¿verdad? Todos saben que nos fue dicha una palabra, pero ¿saben algo? Su pastor no cae en gancho, ni voy a caer en gancho, porque yo he orado. Miren, tenemos que tener la unidad, caminar en conjunto, tomar las decisiones, cumplir con los compromisos y estar temprano aquí. Tenemos que meternos en ayuno, tenemos que meternos en oración, tenemos que hacer un sinnúmero de cosas que hasta que el pueblo no lo haga, yo le diga al Señor, Señor, si tu presencia no va con nosotros, no nos saque de aquí por más oraciones que hagamos. Así que yo lo siento, tenemos que ponernos en la brecha para poder salir de aquí, porque yo no voy a coger un trote que cuando yo salga de aquí por mi cabeza, por hacerle caso a un pueblo que dice vamos aquí, vamos allí, y me den aquí, el que va a recibir el tablazo soy yo y ella. Así que no se pongan guapos, no me hagan bembita, porque honestamente ese fuetazo yo no lo quiero coger. Necesitamos expandirnos y crecer. Y estamos viendo cómo estamos haciendo el trabajo con los niños aquí ahora. Y otra cosa que yo dije que yo iba a poner la primera medida, ¿sabe por qué? Porque yo he sido un abanderado de que los niños vuelvan a su lugar y he tenido la oración constante delante de Dios para que vuelva el tiempo de los niños. Y Dios está concediendo esa oportunidad, entonces yo tengo que ponerme en la brecha y yo doy la primera merienda. Porque yo sé que ha sido también una oración intensa de doña Tércida, de Elizabeth Skid. Y ahí están mis amados respondiendo al Señor el haber estado en su presencia. Y yo puedo decir tantas más cosas porque estar en su presencia. Cuando cantaban esta mañana y que adoraban y ponían las letras que decía yo viviré y no moriré, me recordó un tiempo del 17 de octubre del 2017 que yo dije yo viviré y no moriré. Y Dios me tuvo vivo, me tiene vivo y me mantendrá vivo hasta que Él diga. Dice, entonces, la visión de meternos en la palabra de Dios no es algo, no es un dogma de hombre. Es un compromiso con Dios, caminar en su palabra y hacer su voluntad. Dice Moisés, decía, ¿qué radicará que he hallado tu gracia? Que a tus ojos, yo y tu pueblo, sino que andes con nosotros. Oiga eso, sino que ande con nosotros. ¿Y ese que ande con nosotros qué significa? Tu presencia. Tu presencia. Entonces, si tu presencia va conmigo y me dará descanso, yo quiero eso. Yo quiero anhelar eso. Yo quiero vivir eso. Yo quiero vivir por eso. Y estoy concluyendo, pero aún no termino. Éxodo 5, 33, 18. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y ya lo dije ahorita, el Señor se le manifestó y ocurrió que mientras pasaba ponía su mano y él vio su espalda. Entonces el Señor fue complaciente con Moisés y tuvo misericordia del pueblo. En ese momento allá arriba, cuando el Señor dijo que yo lo iba a consumir, lo voy a sacar y voy a hacer otro pueblo, escuchó la petición que le hizo Moisés. Moisés escuchó la petición que le hizo Aarón. Entonces Dios está escuchando las peticiones que nosotros hacemos en oración. Dios está esperando cosas de nosotros. Dios está esperando la unidad. El que nosotros hagamos, como dicen por ahí mis hermanas, Araceli y Lonca, ese clic. Ustedes no vieron esta mañana cómo estaba la adoración. Qué bonito estaba el tiempo de adoración. Cuando ellos trabajan en coinonía, en unidad, todo sale bien. Y así debe ser el cuerpo de Cristo completamente. Trabajar en la unidad para encontrar esa presencia del Señor. Entonces, tenemos que pedir al Señor que tenga misericordia de nosotros y de nuestro pueblo. Desde accionar político desmedido, desenfrenado, el transfugismo de conseguir votos a como dé lugar sin importar nada, estas muertes desmedidas de mujeres, violencia sin control, sin régimen de consecuencia, autoridades que por favoritismo dan libertad a hombres con elevados indicios de violencia, de gente que excede más de 20 denuncias, y así hacen las autoridades, se hacen de la vista gorda. Toda la maldad que hay sobre la tierra trae el enfado de Dios y su ira.
las iglesias, debemos dejar nuestros pugilatos de quién agrada más a Dios. Esto no es un cliché. En estos tiempos estamos mirando lo que dice la palabra en el libro de Mateo 24. Oiréis de guerra y de rumores de guerra. Habrá pestes y hambre en todos los lugares, en muchos lugares. Y dice, habrá terremoto, ¿dónde? En muchos lugares. Estamos viendo cumplimiento de la palabra de Dios. Eso debe hacernos abrir los ojos, mis amados hermanos, y buscar su presencia. Eso debe hacernos a nosotros entender que la palabra de Dios se cumple y que no es un juego. Eso debe hacernos entender a nosotros que cuando son asignados una responsabilidad, debemos estar en su presencia para seguir avanzando. Recordemos también las palabras que dijo el rey de Nínive cuando aconteció, cuando fue a predicar la palabra a Jonás allá. ¿Qué fue? Y se levantó y dijo: arrepiéntanse de la rapiña que hay en sus manos. Les diga al pueblo. La palabra clave, Daniel 10:12, dice: entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia. Esa era la parte clave de todo el texto que yo había leído en Daniel. Cuando tú decidiste entender y humillarte en la presencia de tu Padre. La presencia nos debilita, pero también nos levanta. Amén. Dios es extraordinario, Dios es precioso. Y quiero concluir para que nosotros nos dejemos guiar de la presencia de Dios, que Dios sea la brújula en nuestro camino. ¿Saben por qué? Dice la palabra en el libro de Salmo 119, versículos 105, 106. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es tu brújula. Es tu brújula porque ella te dirige donde tú vas. Ella te dice: ven conmigo, camina conmigo. Yo quiero caminar contigo, Señor. Cuando hablaban esta mañana que leían el Salmo 111, declaraban una palabra de parte de Dios. De que el salmista decía: es que contigo que yo quiero habitar. Es que es contigo que yo tengo mi deleite.